Para los que no conocen, sin fandango no hay son y sin son no hay fandango. Así de sencillo. Para la región del Sotavento, el son es la música predilecta que acompaña a las fiestas y celebraciones de los jarochos. Aquí el son viene de abajo, de lo profundo, de los negros, mulatos y mestizos, pero también de los blancos e indígenas. El son es crudo como nuestra historia, rústico como nuestras caras y áspero como nuestras manos. Pero también el son es alegre, fuerte y delicado y bello como nuestras madres y juguetón como nuestros hijos. El son es energía pura, cambiante como la vida. Los orígenes de la fiesta y la música se remontan a los orígenes de la vida misma, pero el fandango y el son jarocho se originaron en los tiempos de la colonia, donde los negros, blancos e indígenas iniciaron el proceso de mestizaje. Posteriormente, estas expresiones se volvieron elementos de tradición que ahora identifican a la vida popular del jarocho. Al caminar por el puerto de Veracruz o las calles de un municipio del Sotavento, es común escuchar los sonidos de las jaranas al paso de una pareja de jarochos. Podemos también situarnos en alguna plaza pública o en algún restaurante tradicional y de repente escuchar décimas acompañadas por los acordes de una jarana. Se tiene la creencia de que el corazón del son jarocho está en los puertos como Veracruz o Coatzacoalcos, lugar por donde llegó el son. Pero a la fecha, no hay rasgos de vestigios de son tradicional. Se han extinguido los músicos o las familias soneras tradicionales, y las que hay son las que han emigrado de los Tuxtlas o de la región del Papaloapan, quienes se han asentado en los puertos. El son jarocho en los últimos años se ha vuelto muy popular y ha seducido a habitantes de ciudades como Oaxaca o la Ciudad de México, que inclusive tienen un dicho: donde sea que levantas una piedra, sale un jaranero. En la gran mayoría de los pueblos del Sotavento, a las fiestas se le llama fandango. Para entender más sobre la tradición y los elementos involucrados, acudimos a Casa Sotaventina, un colectivo cultural que se dedica a rescatar y enseñar la cultura del Sotavento, en donde Jacqueline Acosta nos platica brevemente de ello. El fandango es una fiesta, se reúne la música y el baile, que es lo que tenemos acá atrásito. También interviene la comida. Si no hay comida, no hay fandango, ¿qué? Así van las cosas. A simple vista pareciera que el son jarocho es solamente tocar los instrumentos, cantar las canciones y bailar sobre la tarima. Pero todo tiene un orden, reglas y elementos que lo hacen particular y único. Hay dos tipos de sones: sones de mujeres o de montón y sones de parejas. Entonces, pues con el tiempo vas obteniendo experiencia y vas conociendo qué sones se bailan mujer con mujer y qué sones se bailan en pareja o hombre. El zapateado no es solo un baile al azar, el zapateado es parte de la música. Entonces, si no lleva un orden, la música se pierde. Por eso tiene tanta estructura. Para comenzar a bailar, debe dejar de cantar el que está cantando. Entonces, mientras alguien está cantando, nadie sube a la tarima. Ya que vas a subir, pues te tocas el hombro a tu compañero o a tu compañero, él baja y ya sabes que te toca a ti. Reglas que no están escritas. Pero que aprenden los niños aquí practicando, que es lo mejor, ¿no? Poco a poco. Hay varias niñas que son muy pequeñas, tienen como 4 o 5 años. Entonces ellas van poco a poco aprendiendo el ritmo, aprendiendo los descansos, aprendiendo todo el zapateado. Pero comienza por aprender toda la estructura del fandango. ¿En qué momento puedes subir y en qué momento no? ¿Dónde van los descansos? ¿Dónde van los zapateados fuertes? Para asistir a un fandango hay que cumplir con ciertas normas de etiqueta. Si bien no es obligatorio, es el momento perfecto para lucir la mejor imagen, los mejores vestidos y las más blancas guayaberas. Hay que vestirse como jarocho. Esta es la blusa tradicional, está pegada aquí con camaroncitos, se le llama estas onditas que tiene acá y está pegada. Que también enseñé aquí. Ya la falda y el rebozo lo actualicé un poco y lo modernicé un poco y me lo puse así largote, pero en realidad las faldas generalmente son floreadas y el rebozo va bien ceñido a la cintura, pero debajo van las puntas limpias, que son estas. Generalmente van de guayabera. Y sombrero. Todos llevan guayabera y el sombrero de 4 pedradas, así no faltan los fandango.
En las comidas nunca faltan los tamales de masa cocida o las chancletas, así como las aguas de horchata o de Jamaica, o los famosos toritos hechos con alcohol de caña, leche y cacahuate, guanábana o coco. Ahora es tiempo de conocer la energía que hace que los jarochos dancen al ritmo de la vida y de la alegría. El son es la música con la que se acompañan los fandangos. Alrededor de la tarima, todos los que saben tocar los instrumentos se reúnen para cantar sus versos y bailar. Una de las características que posee el son es que no tiene un sistema de enseñanza reglamentado como ciertos estilos o instrumentos musicales. Los que aprenden lo hacen viendo y los que enseñan lo hacen tocando. Su ejecución consiste solamente en 3 notas y la afinación que enseñan es do, fa y sol. Pero más allá de eso, el son tiene sus particularidades. No en todas las regiones se toca por igual y con los mismos instrumentos. Cada pueblo le imprime su propia identidad y le agrega su toque especial. La región del Sotavento está dividida por microrregiones en donde en cada una existe un uso específico de cada instrumento. En la región de los Tuxtlas predomina el violín y es el instrumento principal que dirige a la música. Por otra parte, en la sierra de Sotiapan, la leona es el instrumento principal, mientras que en los bajos del río Papaloapan, la guitarra de son es el instrumento base. Asimismo, en la zona de Tierra Blanca, el arpa es el instrumento protagonista y también en comunidades indígenas de la zona mazateca y chinanteca, las arpas autóctonas son el instrumento principal. Los instrumentos que intervienen en el son se clasifican en 2 tipos: instrumentos de cuerda e instrumentos de percusión, aunque existen algunos que hacen doble función. En el caso de los instrumentos de cuerda, existen de diferentes tamaños. Para entender más sobre el tema, Daniel Acosta, miembro fundador de Casa Sotaventina, nos da una breve explicación. Tradicionalmente, hablándote de hace unos 50, 60 años, donde se presume que fue el apogeo de la música del son aquí en Loma Bonita, se predominaban 2 instrumentos o hasta 3. Uno era el principal, el requinto, la guitarra de son, ese es su nombre original, la guitarra de son de 4 cuerdas, y las jaranas, pues también la tarima, que era donde se bailaba también. Las jaranas son instrumentos similares a las guitarras, pero de tamaño inferior y con diferencias en el número de cuerdas. Se utilizan 3 tipos: jarana primera, jarana segunda y jarana tercera. Esta es una jarana primera, entonces su sonido es muy agudo. Por lo regular lo tocan los niños para aprender. Un fandango es la que más suena, es esta. Un sonido entre la primera y la tercera. Muy blandita, no se necesita tanta fuerza. Es más suave, emite un sonido intermedio, muy armónico, y su tamaño también es muy cómodo. Esta tiene 10 cuerdas, en algunas regiones la conciben como tercerola por el tamaño. Dicen que la tercera es un poco más chica y que esta es la tercerola, o la guitarra 3/4, así le conocen también. El requinto o la guitarra de son es uno de los más sonoros en los fandangos y se distingue porque sus sonidos son muy marcados, ya que no implica el rasgueo de las cuerdas. En la zona de los llanos del Sotavento es el instrumento principal de los fandangos. Es un instrumento muy fuerte. La parte trasera, esta tapa, es más gruesa de lo normal, entonces aguanta, en verdad aguanta mucho, aguanta los golpes de la espiga en los fandangos, o sea, suena, y es el más sonoro también de los que tengo. La leona es el bajo por excelencia en el son jarocho, y su nombre le hace justicia al sonido grave que crea. Es un instrumento grande de 4 cuerdas, de similar complexión al guitarrón que utilizan los mariachis. Predomina en la región de los Tuxtlas, ¿no? Y que aproximadamente tiene algunos 20 años o 15 años que se ha incorporado
a todas las regiones o a las agrupaciones de son porque lo ven necesario. Es uno de los instrumentos más difíciles de tocar por el volumen de las cuerdas. Lastiman mucho, hay que tener más fuerza en las manos para poder ejecutarlo y destreza también, saber de cómo lo vas a tocar para que no haga la misma función que hace el requinto. Va a ser una función de bajo en la música, suena más o menos así. A simple vista la leona impone y al tocarla ruge. Tiene personalidad propia, un tanto agresiva, y como bien explicó Daniel, dominarla tiene sus consecuencias. Ese es su sonido, es muy grave. Les comentaba que este instrumento predomina en esta sierra de Sotiapa, donde son mucho más grandes. Esta es una leona muy pequeña, yo creo que es de las leonas más pequeñas que hay. De aquí son en volumen más grande, o sea, más largas, más anchas y sin duda más rústicas. Muchos consideran que el arpa es un instrumento que llegó para estilizar al son. Su uso le aporta elegancia, velocidad, volumen y armonía. También ha permitido favorecer comercialmente a los grupos que utilizan su imagen. En los fandangos es de poco uso. Es bien sabido también de que hay arpas tradicionales o arpas indígenas. En las comunidades de la Sierra Mazateca o en las comunidades chinantecas hay el uso de un arpa indígena, que es mucho más pequeña de la que se conoce normalmente y que su predominación es muy importante también, ya que se excluyen algunos instrumentos como requinto, entonces el arpa toma este papel principal. En Tierra Blanca, por ejemplo, muy cerca de aquí, es una comunidad que se le considera por ser la cuna de los mejores arpistas en la música del son. Las percusiones en el son jarocho tienen la misma importancia que los instrumentos de cuerda, llegando inclusive a marcar los tiempos y ritmos de los fandangos y presentaciones. Existen percusiones donde para tocarlas se debe tener conocimiento previo de las jaranas y otras donde se requiere maestría para poder ejecutar un buen sonido. El cajón peruano, que también es un instrumento yo creo que ha sido de los últimos de reciente reincorporación al son jarocho, porque le da este efecto muy sonoro de hacer muy grave la música, da otro tipo de percusión. La quijada de burro, que es un instrumento de la mandíbula inferior del caballo, de mula o de burro, uno de estos tres, entra entre las percusiones. El güiro, que pues ha existido desde siempre, pero que en el son también es de reciente reincorporación, haciendo también parte de lo que hace la quijada. En algunas agrupaciones optan por tener güiro o quijada, porque hacen un sonido similar. Y luego viene un instrumento muy peculiar que a mí particularmente me gusta mucho, que es el marimbol o marímbula, que es este instrumento rectangular con flejes de metal en el centro, que emite un sonido de bajo percusión. La tarima no es solamente un escenario, es el elemento central del fandango donde se desarrolla el baile y se crea la percusión. Si bien era un elemento popular de las actividades soneras en el siglo XVI, a través del tiempo evolucionó tomando aspectos particulares de cada región del país. Hablando específicamente aquí de la región, esta tarima que está aquí, que se ha mostrado en imágenes, es una tarima para presentación de grupos individuales, o sea, aquí cabe una bailadora. Pero para los fandangos se suele llevar una o dos tarimas para que quepan hasta 12 bailadores. En la región de la Huasteca las tarimas son muy extensas, son muy grandes para muchas personas porque son bailes concurridos. La mandíbula de burro y el güiro son percusiones que han acompañado al son desde los inicios. Después de que se muere y se extrae la cabeza, se pone en un hormiguero varios días, varios meses para que se coman toda la carne que hay. Luego se blanquean. Estas no tienen todo el proceso, se queda a la mitad, así nos gusta. Pero la mayoría de los que hacen es que la meten en un agua de cal y de cloro, luego posteriormente de cloro. Queda perfectamente blanca, emite un sonido de vibración con los dientes secos y las ponen a la venta, son muy caras, están de 500 pesos para arriba. El güiro es un instrumento natural fruto de un bejuco, una planta trepadora de la familia de las curbitáceas.
Este instrumento de percusión ha sido utilizado desde la época precolombina, pero recientemente empezó a utilizarse como percusión en el son jarocho. Por lo regular lo tocan los mismos jaraneros, los que tocan estos instrumentos que se rasguean son los que tocan esto porque se rasguea de la misma forma. Entonces si no sabes tocar jarana y vienes de la nada a querer aprender a tocar güiro, es muy difícil, debes tener demasiado oído como para que puedas interpretar lo que está pasando en la música y darle estos mismos tiempos también. Aparentemente lo mismo que hace la quijada de burro. Entonces es más fácil de conseguirlos. Por otra parte, también están los instrumentos de reciente incorporación que han complementado al son jarocho en las recientes décadas, como el cajón peruano. Le da este efecto muy sonoro de hacer muy grave la música, da otro tipo de percusión. A mí me gusta mucho porque termina de darle esa profundidad que a veces no te da ni la leona, ni la tarima, ni el marimbol. Entonces este golpe profundo, el cajón marca el ritmo de los sones a través de este sonido. Este tiempo nos va a marcar la velocidad siempre del son. Así como el son integra elementos de origen europeo o indígena, también se hace notar por los instrumentos de origen africano que persisten en los conciertos. Por ejemplo, el marimbol es un instrumento de madera, hueco y con flecos de metal de invención africana. Predomina en la zona de San Juan Guichicobi, en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, y que es un instrumento que lo han traído desde África Occidental en sus inicios, una especie de calabazo redonda con 4 flejes únicamente, y que a lo largo del tiempo, así como han evolucionado todos los instrumentos, el marimbol ha evolucionado y se le han agregado más flejes hasta llegar a 8, incluso unos tienen 11 flejes, 12 de metal, y pues son más estéticos, ahora son cuadrados para poderse sentarse en él. Algunos son hechos de madera de triplay para que tenga menos peso, se pueda colgar y se puede ejecutar. Entonces han ido evolucionando. Este instrumento emite un sonido de bajo y percusión, ya que al momento de tocar los flejes se golpea la madera, creando así un doble sonido. Fue popular en los tiempos de la colonia, pero cayó en desuso. Todavía existen los marimboles, tal cual los trajeron de África Occidental. Venían estos en forma de calabazas y se les colocaban estos flecos. Entonces emitían un sonido muy diferente a los que ahora. Y ahí en este pueblo de San Juan de Guichicobi y varias comunidades alrededor, los marimboles son redondos. Son de árboles de mango porque pues son muy grandes, muy gruesos. Hoy por hoy, gracias al rescate cultural, es uno de los instrumentos que resurgen para darle más sabor a la cultura fandanguera y su uso se populariza entre los grupos de son jarocho. No hay sonidos menores, de todos los golpes son mayores. Es cuestión de... Por eso digo que yo creo que los que tocan este instrumento son músicos muy capaces de oído, ¿no? De estar haciendo varias funciones a la vez, de una percusión, de un bajo, y que a la vez pueden interpretar qué sonido emitir desde que está bien tocado. La verdad es que es uno de los instrumentos más completos. Otra parte medular que tiene el son es el canto y sus versos. Estas no son simples canciones, son composiciones poéticas que narran la vida cotidiana del jarocho. A veces son alegres o amargos, de cotidianidades o hasta himnos que celebran la naturaleza y la vida, el amor, el cantar de los pájaros o de los animales, voces que surgen de la inspiración. Ay, gallo, 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 gallito de plata, mira que la luna pide serenata. También, en recientes casos, se vuelven formas de protestar en contra de las injusticias, voces que surgen de la inconformidad. Mientras el pinche gobierno preparaba la celada, antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión. Que de dónde son, que son de la barricada. Cuando no se canta, se recita o se improvisa entre las pausas de las canciones. Estos versos se conocían por ser pícaros y divertidos, pero ahora profundizan, cuestionan y reflexionan. Quiero caminar sin miedo cuando voy a cualquier parte, que el patriarcado se harte de decirme que no puedo. No quiero el dolor que hospedo por quien se fue y no volvió.
Quiero ser libre, ser yo, vestirme como me agrada y decir sin ser juzgada qué cosas quiero y qué no. Yo sueño que la igualdad por la que lucho y me empeño un día deje de ser sueño y se vuelva realidad. Los versos que se cantan son octosílabos, es decir, deben ser de 8 sílabas para que quepan en la estructura de un son. Y la versada en el son está compuesta de sextillas, quintetas, cuartetas, sin olvidar también la décima. a través del tiempo, el son va cambiando, va mutando, se va nutriendo y expandiendo al recibir a otros instrumentos que ahora forman parte de los repertorios tradicionales. Lo que al principio era una celebración local y muy particular de los pueblos del Sotavento, en el transcurso de los años ha pasado a las fronteras geográficas y culturales de los pueblos de México y el mundo. Y esta es una de las particularidades que vuelven exitosa a esta expresión cultural. La energía colectiva del fandango permanece, así como en sus inicios propiciaron que las diferentes culturas convergieran y se integraran, ahora lo hacen en cada ciudad del país, en donde estas olas jarochas contagian su alegría.